Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que tengan todos ustedes. Hoy en nuestro primer podcast vamos a hablar un poco de historia y de cultura mexicana en la época de la conquista. Vamos a tratar 5 temas, los cuales son mestizaje y sincretismo cultural, educación y ciencia, artes y arquitectura, vida cotidiana, la religión y la represión que se vivió en esta época, cuando México era un país maravilloso y tenía grandes culturas, pirámides hermosas, una ciencia y una filosofía de vida bellísima. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a tratar el primer tema, que es mestizaje y sincretismo cultural. En esta sociedad anahuaca, centrados más en la parte de México, o Mexico, como le gusten llamar, en el lapso de tiempo de 1521 a 1821 existió un proceso y convivencia de varios y muy diversos grupos étnicos, entre los cuales destacan los anahuacas que vivían en este continente, los españoles, el grupo conquistador, los esclavos traídos desde África, a los cuales les llamaban negros, algunos filipinos, judíos que se convirtieron a la religión católica, pero en secreto seguían practicando su religión, europeos, griegos, italianos, franceses, que llegaron a embarcarse en uno de los naves de España, o sus propias naves, y vinieron también a la sociedad de este continente que es Anáhuac. Estas mezclas dan origen a varias razas y de estas derivan diferentes características de la población, como variaciones en la altura de las personas, tipo y color de ojos, tono de piel, etc. En esto vemos una mezcla muy, digámoslo así, diferente hacia estos grupos que prácticamente es toda la población. Es una mezcla tanto de los franceses, de todos los europeos, de las diferentes razas que vinieron aquí, teniendo hijos con los anahuacas o con ellos mismos, los otros españoles, para generar una diferencia entre estas razas y lo que hace la población mexicana de hoy en día. A partir de esto surge también una mezcla cultural, y de aquí nace una aculturación. Esta aculturación dice que sin cultura o quitar una cultura para meter otra, pero también existió un sincretismo cultural, y de este sincretismo nacen nuevos elementos culturales a partir de la fusión de culturas diferentes, como viene siendo en el caso de México el Día de Muertos, que se celebra, la Virgen de Guadalupe, que como hemos visto, la Virgen de Guadalupe es una tradición que viene desde mucho atrás. Se dice que antes de que llegaran los españoles y antes de que estuviera la imagen de la morena, la Virgen de Guadalupe, existió ese centro. Siempre había albergado grandes cantidades de peregrinos. Siempre venían aquí a rendirle tributo y gloria a una diosa. O sea que eso más que nada sería como renovar esa tradición. Y los bailes, como ya los conocemos aquí en México, diversos bailes y otras cosas como música mezclada de instrumentos españoles o europeos con instrumentos de aquí de México. Ahora hablaremos de la educación y de la ciencia. Sabemos que en la época prehispánica había varias y muy diversas ciencias, y en la educación se daba en el Calmecac para la nobleza y en el Telpochcali para la clase pobre o más baja. En estos institutos y casas de estudio se instruía a los jóvenes en la filosofía, en los dioses, en los sistemas de riego, en la agricultura, y era una educación muy bonita, enseñaban grandes cosas que hasta ahora no se han descubierto,
debido a que cuando llegó la conquista de los españoles se destruyó toda clase de educación y varias escuelas. Se destruyeron los códices mayas y los libros en donde estaba escrito los problemas, las situaciones, las técnicas que se usaban en esa época. Entonces, cuando llegan los españoles, vienen a rehacer una educación, implantando otro tipo de conocimientos, implantando un conocimiento un poco más básico, implantando conocimiento religioso con lo de la evangelización, implantando un conocimiento científico, pero en otra manera, traído desde Europa, el conocimiento científico traído desde Europa y no el conocimiento científico que se impartía en el Telpochcali o en el Calmecac. Y de las grandes y muy diversas cosas que se planteaban y se enseñaban en estos institutos, que era el Calmecac y el Telpochcali, vimos grandes cosas como filosofía. La filosofía del México, de este México, era preciosa, era una filosofía dualista. Enseñaban artes también, enseñaban a pintar, enseñaban escultura, enseñaban tallado, bordado, enseñaban a construir, enseñaban matemáticas, enseñaban astrología y astronomía, enseñaban medicina. Y todos estos maestros eran muy sabios, personas muy sabias, las cuales con los alumnos hacían maravillas, enseñaban grandes cosas. Y eso es importante. Cuando llegan los españoles, llegan a destrozar toda esta educación que se impartía, toda esta cultura y toda esta sabiduría que se impartía. Llegaron con la religión católica, enseñaron lo de Dios, enseñaron otras matemáticas, enseñaban cosas que los mismos anahuacas ya sabían, cosas que ya se habían visto. Y los mismos anahuacas, yo digo que eran más inteligentes y más sabios que los españoles, que hayan sido una civilización, como dicen, más desarrollada y lo demás. Yo no lo creo así, porque en Anáhuac se impartían clases de diversas materias, infinidad de materias, y era más hermoso. De hecho, yo creo que era una sociedad más desarrollada, la del México prehispánico. En lo que es Anáhuac hay un tema muy importante que debemos destacar, que es artes y arquitectura. Las artes en esta época eran preciosas, unos murales de dimensiones grandes, grandísimos murales, en los que el pintor destacaba toda su virtud y pintaba dioses, hacía simbolismos, pintaba todo lo que representaba para él una cultura. En la arquitectura podemos ver grandes edificaciones de bloques que hasta el momento no se sabe cómo fueron construidos, si es que pesan toneladas y toneladas, no saben cómo cargaron esos montones de ladrillo, cómo los esculpieron para que quedaran ensamblados a la perfección y así poder construir las grandes pirámides, aparte de que están alineadas con ciertas constelaciones como las de Egipto. De hecho, se dice que cada monumento de cada cultura está alineado uno con otro y entre ellos forman triángulos. Esto es muy maravilloso, puesto que podemos observar una trinidad, podemos observar varias cosas que nos indican que las sociedades antiguas eran aún más avanzadas que las de hoy en día. En la cultura anahuaca, aquí en México, podemos observar grandes pirámides, monumentales pirámides de hecho, las cuales servían como templo a dioses, como centros astrológicos y astronómicos, y como aposentos del sacerdocio. En estas pirámides podemos encontrar adentro de ellas grandes pinturas, grandes esculturas de lo que una vez fue una civilización de lo más hermosa. En la escultura tenemos grandes tallados en piedras con una cantidad simbólica enorme y muy bella. Encontramos una simbología dualista, como ya había mencionado anteriormente. La simbología dualista hace referencia
a la luz, obscuridad, vida, muerte, masculino, femenino y ese principio que es un principio dual. Para mayor ejemplos de esto tenemos la Coatlicue, tenemos la Piedra del Sol, tenemos grandes esculturas que nos marcan la filosofía y las creencias de estos pueblos que eran esencialmente magníficas y muy hermosas. Hay grandes tipos de artes. También se podría considerar un arte las vestiduras que llevaban, puesto que también representaban diferentes objetos y los símbolos representaban diferentes cosas. En los escudos, en los penachos, también representaban algo muy diferente. En los trajes que llevaban, representaban a alguien guerrero, a alguien que tenía las cualidades de un guerrero y que podía ser una persona magnífica en los artes de la guerra. En cuanto a la vida cotidiana de la Ciudad de México, aquí en Tenochtitlan, lo que una vez fue Tenochtitlan, se vivía de diferente manera, en cambio, cuando llegaron los españoles. En la vida cotidiana antes de la conquista, se vivía de una manera organizada en una ciudad. Las clases bajas vivían y se mantenían de la agricultura, de alguna cacería, y la vida era un poco más simple. No tenían que rendir una clase de tributo al rey, a los españoles, al encomendado, y vivían de sus cosechas y vivían también de las artes, vivían de las pinturas que hacían o de los que construían las pirámides. Les pagaban con una cierta cantidad en alimentos, en vestiduras y en otras cosas. Pero cuando llegan los españoles, vienen a revolucionar toda esta vida cotidiana. Algunos los esclavizan y en la vida cotidiana se vuelve diferente. Los anahuacas, a los anahuacas los meten en pueblos donde tienen casas, tienen una plaza, les ponen una iglesia, y en esos pueblos tienen propiedades privadas y propiedades de ellos para su sustento. En las propiedades de su sustento llegamos a ver que ellos cosechan, ellos siembran y hacen el arte de la agricultura, y de eso viven. Y en las tierras que eran para todo el pueblo, hacían igual trabajos de agricultura, pero las cantidades de alimentos y productos que venían de esas tierras eran impartidos a los españoles, a la corona, para estos ser exportados y ser vendidos. Aparte de que tenían que rendir un tributo y pagar ciertas cantidades de productos a los encomendados y a la corona. Ahora vamos a hablar un poco sobre la religión y sobre la represión que se vivió aquí en Anáhuac. En Anáhuac existían varias religiones. Teníamos una religión politeísta. Esto quiere decir que se creía en varios dioses. Sin embargo, estudios recientes han comprobado que no eran dioses, sino que se rindía como culto a entidades que eran fuerzas de la naturaleza, como la lluvia, el fuego, el sol y todas esas entidades. Por eso se hacían grandes estatuas con simbolismos diferentes, como lo mencionamos anteriormente, en lo del arte y la arquitectura. También se creía en un principio que se llamaba el Ometeotl, que es una divina unidual trinidad. Es la personificación del proceso perceptual, sensación, integración, interpretación, objeto, sujeto, relación, tesis, antitesis y síntesis. Tenemos varias cosas que destacar en cuanto a la religión de Anáhuac. Para explicar un poco más a fondo, voy a leer una de las publicaciones que se publicaron en una página de Facebook llamada Cultura Tolteca o Maestría Tolteca, no recuerdo muy bien el nombre, pero les voy a leer este fragmento. El universo anahuaca es producto de la polaridad tonal nahual,
lo visible y lo invisible. Vemos otra vez aquí una dualidad, cuya interacción crea un plano de manifestación llamado Tlalticpac sobre la Tierra, orientado hacia los 4 rumbos. En el centro se ubica el signo Olin, que significa movimiento. Significa que todos los atributos de la creación son mutuamente convertibles. Esta religión maravillosa en Anáhuac llegó a su fin con la llegada de los españoles, que vinieron a implementar la religión católica, destruyendo todas las esculturas principales que representaban esta filosofía, esta religión. En cuanto a la cultura de aquí de México, destruyeron templos y varias bibliotecas donde se albergaban los códices, donde venía la ciencia y todos los conceptos filosóficos y teológicos de la cultura de México, implantando una religión católica, evangelizando a los anahuacas. Fue un proceso muy feo, ya que mataban y llegaban hasta descuartizar a varias personas de este lado del mundo, ya que no creían o no asimilaban el concepto que ellos tenían de un Dios. Ellos, al implantar ese concepto que tienen de un Dios, vienen a destruir muchas y muy bonitas cosas que ya se habían formado aquí. Se impuso la Biblia, se impuso el concepto de un Dios, el concepto de Cristo, el concepto de la Virgen, y fue aquí cuando surgió esto de la Virgen de Guadalupe que se mencionaba también anteriormente. Esta fue una represión horrible y de gran magnitud, llegando a evangelizar a toda la población que se encontraba en esta bella civilización que era Anáhuac. Bueno, así concluimos nuestro podcast con estos 5 temas. Esperamos que haya muchos más. Muchas gracias por escucharnos aquí en este espacio que lo hacen ustedes. Si quieren que trate un tema de historia o de alguna otra cosa, déjenlo en la caja de comentarios, por favor. Yo se los agradecería mucho. Denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Puede que llegue mejor material y más material. Bueno, muchas gracias.